Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de España Paranormal. Si nos estáis escuchando en Spotify, muchísimas gracias. Nos podéis encontrar también en Anchor y nos podéis encontrar también en nuestro canal de YouTube España Paranormal. Muchísimas gracias a todos los que estáis comentando en nuestros vídeos y a todos los que me estáis dejando comentarios en Spotify y respondiendo a las encuestas y a las preguntas que os hago. Muchísimas gracias porque estáis haciendo que cada vez haga los podcasts con más ilusión, que los haga con más ganas y espero poder entreteneros en vuestras noches, en vuestros viajes, en vuestros ratos de descanso con estas historias del mundo paranormal y sobre todo, que es a lo que me estoy dedicando en esta primera temporada, al fenómeno OVNI. Me decíais algunos en los comentarios de YouTube que a ver cuándo empiezo a hacer los vídeos en YouTube con imágenes o poniendo yo la cámara para poder relataros estas historias. Tranquilos porque lo haremos en breve y la verdad es que tenemos muchas ganas de empezar a mejorar este proyecto y de poder empezar a llegar a muchas más personas. Dadas las gracias a toda la gente que nos sigue, que nos deja like en nuestros vídeos y que también nos comenta tanto en Spotify, escuchando estos podcasts, como en Anchor. Quería contaros hoy a dónde nos vamos a marchar. Espero que estéis preparados, que os hayáis puesto cómodos, porque vamos a viajar con nuestra especial máquina del tiempo a finales de los años 80, más concretamente al año 1989. Nos vamos a ir al mes de octubre, al 10 de octubre de 1989. Pero tenemos que elegir una localización geográfica y nos vamos a ir a la antigua Unión Soviética. Nos vamos a ir al este. Nos vamos a ir al este de ese famoso telón de acero que dividió Europa a finales de los años 80. Nos vamos a ir posiblemente a esa Unión Soviética plomiza, salida de esa Guerra Fría, con Estados Unidos y con la OTAN, donde el secretismo y donde el hermetismo con todo tipo de noticias estaba más que patente. Nos vamos a ir concretamente a la ciudad de Voronezh, ciudad donde sucedió el que quizás sea uno de los más importantes casos de aterrizaje y contacto de todo el fenómeno OVNI, de toda la historia. El 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor. La jugosa noticia ofrecida por la agencia TASS corrió como la pólvora y cientos de periódicos se ocuparon de plasmar en sus páginas los sucesos que se narraban de la casi desconocida Unión Soviética. Incluso se leía en el telex enviado a las agencias europeas que el OVNI aterrizó y de él surgieron unos extraños y gigantescos seres acompañados de un robot que hicieron desaparecer a un niño que había en las inmediaciones, utilizando para ello una especie de pistola de rayos. Recordamos algunas de las notas de prensa reproducidas en algunos medios de comunicación. La URSS, que estaba ahí con ese halo de misticismo y de secretismo. Científicos confirman el aterrizaje de un OVNI. Informe especial de la agencia rusa TASS. Un OVNI aterriza en un parque en Voronezh, Rusia. 4 alienígenas de 3 metros de alto salen de la nave, causando el pánico entre la muchedumbre de espectadores que huyen. Los hechos no sucedieron en plena noche. Los hechos habían sucedido a las 16:30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Voronezh
y personas que esperaban el autobús habían visto en el cielo una luz rosada que después se convirtió en un globo de color rojo oscuro de 10 metros de diámetro aproximadamente. Según Vladimir Lebedev, corresponsal de la agencia TASS, hay que recordar que la agencia TASS era la agencia oficial de la Unión Soviética en aquellos años, en la pequeña ciudad rusa muchos niños habían presenciado el aterrizaje del ovni y posterior descenso de varios alienígenas en el parque. Ataviado con un monoplateado, botas de color bronce y un disco en el pecho de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros, que desapareció rápidamente. La extraña criatura tocó el pecho del robot y éste comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado. El extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. Después, el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente, para reaparecer cuando el ser regresó a su nave y ésta partió a gran velocidad. Pero lo más irritante del asunto, como indicaba el titular, era la confirmación del fenómeno por parte de científicos de la Universidad de Bonn. Un equipo de científicos del Laboratorio de Geofísica a 500 kilómetros de Moscú ha confirmado el reciente aterrizaje de un objeto volador no identificado, al tiempo que han localizado pisadas de alienígenas, que según los testigos presenciales medían de 3 a 4 metros y tenían la cabeza muy pequeña. Junto a ellos, de la nave descendió un pequeño robot. Hemos identificado en el lugar del aterrizaje mediante sistemas de biolocalización, declaró a TASS Henry Silanov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Voronev. Detectamos un círculo de 20 metros de diámetro en el que se ven 4 hendiduras de 4 a 5 centímetros de profundidad y de 14 a 16 centímetros de diámetro cada una, situadas en los 4 puntos de un rombo. Encontramos una misteriosa piedra de color rojo. El científico añadió que el análisis de la misteriosa roca roja mostró que en la Tierra no existen sustancias análogas, aunque se necesitan más investigaciones para una conclusión definitiva. El periodista Vladimir Lebedev indicó que los científicos del laboratorio también encontraron un hoyo en el que, según los análisis, los supuestos extraterrestres tomaron muestras del terreno. Se podía pedir más a un aterrizaje ovni: múltiples testigos, huellas sobre el terreno, elementos dejados por los tripulantes del objeto y la participación de personal científico para la encuesta, en el caso soñado. Pero vamos a ver, para analizar qué puede esconderse tras un episodio de tal espectacularidad, es obligatorio que analicemos punto por punto los pormenores de la experiencia, con todos los datos de los que dispongamos. Por lo pronto hay que decir que, exceptuando al sobresaliente investigador Jacques Vallée, ningún reconocido ufólogo occidental ha acudido hasta la ciudad de Voronev con la intención de desvelar el enigma. De momento, baste decir, para todo aquel que piense que el asunto puede resolverse de un plumazo, que el propio Jacques Vallée, en su libro UFO Chronicles of the Soviet Union, coescrito con la periodista científica del prestigioso diario Le Figaro, Martín Castelo, asevera que hay indicios de realidad en el mismo. Hay que recordar que Jacques Vallée posiblemente sea el ufólogo más importante de la historia. En su visita a la localidad en 1990, pese a que no estaba nada convencido de lo sucedido, descubrió que se pudo desinformar desde un principio para que el aterrizaje cayera en el olvido y no fuera tomado en serio más allá de las fronteras rusas. Muchos datos e informaciones pueden no ajustarse a la verdad. La utilización del símbolo Unmita es una de las cuestiones que más hizo dudar a Vallée en un principio sobre la credibilidad del aterrizaje, y a su vez le confirmaría, una vez desarrolladas todas las pesquisas, la posible participación de agentes externos a los testigos para añadir detalles fraudulentos a la experiencia. La manipulación obviamente ha de tener un propósito, que sería restar credibilidad a un hecho y crear confusión.
Por tanto, algo de realidad debía de haber tras el singular episodio OVNI. Como ejemplo del interés en zanjar el asunto por la vía rápida, veamos la siguiente nota de prensa reproducida solo 2 días después. Decía así: el corresponsal de TASS que dio el notición de los ovnis, un amante del bosque. Otra noticia decía: el redactor jefe adjunto de la agencia de noticias soviéticas TASS, Igor Yefimov, declaró que no cree en la historia del ovni de la ciudad rusa de Voronezh, difundida anteayer por un corresponsal de la agencia conocido por su amor al bosque. El reportero Vladimir Ledebev deberá examinar el caso con lupa, dijo Yefimov. Con esta nueva panorámica de los acontecimientos podemos afrontar una revisión de lo acontecido en Voronezh e intentar dilucidar qué ocurrió aquella tarde de una populosa localidad rusa que ha pasado por méritos propios a los anales de la ufología internacional como uno de los sucesos más debatidos, controvertidos y mediáticos que se han conocido. Al poco tiempo se presentó en el parque el científico Yergy Sinalov, jefe del Laboratorio de Geofísica de Voronezh y destacado miembro de un grupo de investigación de fenómenos anómalos de la ciudad, por lo que se supone que su participación en el caso se debe más a una iniciativa particular y privada que a una determinación del citado laboratorio por esclarecer los hechos. Situado en el lugar del supuesto aterrizaje, Silanov descubrió como posteriormente indicaría la prensa, concretamente al periodista Vladimir Ledebev, 4 huellas formando un rombo que atribuyó a las patas del ovni y una huella circular de 20 metros de diámetro. Las marcas ocasionadas por las patas se pudieron medir y fotografiar, situándose entre unos 4 o 5 centímetros de profundidad y entre 14 o 16 de diámetro. Así que el peso del artefacto se estimó en unas 11 toneladas. Es decir, este objeto que aterrizó en este parque debía de pesar, por las mediciones que se hicieron, 11 toneladas. A este respecto, Jacques Vallée afirmaba en su libro que coincidía plenamente con la gama de las estimaciones alcanzadas por los científicos franceses que estudiaron marcas físicas en aterrizajes ovnis durante la oleada sucedida en Francia en 1954. La altura de las patas debería ser considerable, ¿de acuerdo? Ya que los ramajes no presentaban torceduras ni roturas y los gigantes trabajaron en los alrededores con cierta comodidad. En la misma zona, el científico ruso encontró una extraña piedra roja oscura, parecida a la arenisca. Algunas citas hablan de 2 piedras rojas, que en un principio y tras un examen mineralógico se dijo era desconocida en nuestro planeta. Sin embargo, a los pocos días la prensa anunciaba en una nueva entrega que, analizada la piedra, no se detecta ningún componente extraño. Uno de los elementos más importantes y desconcertantes hallados en el lugar del aterrizaje se realizó cuando Silanov descubrió que existía un elevado grado de radioactividad entre las 4 huellas. Este detalle fue oficializado y confirmado plenamente por una comisión estatal en la que participó Vladimir Snardov. Lo del tema de la radioactividad es algo que se repite en muchísimos encuentros con estos objetos. La verdad es que suele ser algo muy habitual en este tipo de fenómenos. Este detalle fue oficializado y confirmado plenamente por esta comisión estatal, ¿de acuerdo? Y también esta agencia estaba un poco preocupado por la salud pública de los habitantes de la urbe. Aunque se pronunció negativamente sobre el supuesto aterrizaje ovni, el experto confirmó que en el área se registró el doble de radioactividad a lo que sería normal para esa zona. El citado grupo, encabezado por Igor Saratostev, vicerrector de la Universidad de Voronezh, llegó a la conclusión de que la presencia de una cantidad mayor que la media de cesio, isótopo radioactivo, no constituye prueba suficiente. Después de la catástrofe de Chernóbil, se han encontrado cesio en cantidades superiores a lo normal en muchas zonas de nuestro país. Después se atribuía este alto grado de radioactividad al escape producido unos años antes en la central
central nuclear de Chernóbil. Pero resulta chocante que el único lugar del extenso parque que registró este grado anormal de radioactividad fuera un punto, precisamente entre las 4 marcas que supuestamente habían sido dejadas por el aterrizaje del extraño aparato. Y si bien es cierto que muchas localidades rusas se vieron afectadas por el terrible accidente de Chernóbil, en algunos mapas elaborados por los contagios, sobre los contagios, no se señala a Voronezh hasta el día del citado aterrizaje, encontrándose a unos 300 kilómetros de la ciudad más cercana afectada por el escape. Pero existen más indicios que apuntan a que algo extraño tuvo lugar en Voronezh. Periodistas de la agencia EFE, que telefonearon en aquellas fechas a la policía de la citada ciudad para intentar corroborar el telex de TASS, se llevaron una grata sorpresa. La central de las milicias, es decir, la policía uniformada, informó que durante varios días, entre el 23 y el 27 de septiembre, recibieron decenas de llamadas denunciando la aparición en los cielos de extrañas luces. Incluso le relataron los supuestos encuentros con extraterrestres. Pero ahí no acaba la historia. Un funcionario de la milicia local afirmó a la agencia de prensa occidental que había acompañado a los científicos de la sección de estudios de fenómenos anómalos de la ciudad, quienes cavaron un hoyo de 35 centímetros de profundidad y 2,5 de diámetro, en el que encontraron escorias de metal desconocido que no reacciona con ácido alguno. Estos hallazgos fueron adjudicados también a la comisión científica, que aseguraba haber hallado hasta 17 fragmentos de un material misterioso. Jamás se hicieron públicos los resultados de estos elementos, pese a que otros investigadores soviéticos los reclamaron. Pero hubo más. Los periodistas españoles enviados por informe semanal a Voronezh para cubrir la noticia no tuvieron permiso para entrevistar a los adultos. Y solo se les consintió hablar con Sergei Silanov y varios niños para dar una imagen al público occidental de que el caso era fruto de la imaginación infantil. Actitud ridícula y poco rigurosa, pues había elementos que avalaban la presencia de varios adultos. Leemos para ello la prensa de la misma fecha, que nos dice que varias decenas de personas que esperaban el autobús fueron testigos de la llegada a las 16:30 horas de un objeto volador no identificado. Según el corresponsal de Sovietska Kultura, el lugar estaba abarrotado de gente que esperaba el autobús y la muchedumbre pudo ver claramente cómo se abría la compuerta del ovni y al humanoide que apareció en la abertura. En la propia televisión rusa aparecieron decenas de testigos adultos confirmando con sus propias palabras lo narrado por los niños. Por lo que no se entiende que se dijera que el caso solo estaba respaldado por adolescentes. El teniente de la policía Mateveyev exponía ante las cámaras lo que vio aquella tarde y nos contaba que decía: yo estaba en el Parque Sur cerca de la carretera y vi un objeto volador a la altura del parque, a unos 200 o 250 metros. Su compañero, el capitán Okunev, también observó el ovni. Se quedó a la misma altura sin moverse horizontalmente. Eso me interesó mucho porque no podía ser un globo meteorológico. Por su parte, el oficial Alexander habló de los humanoides de la siguiente forma: era enorme, más que nosotros, y parecía fuerte. Algunos de los chicos incluso fueron entrevistados pasados algunos años y volvieron a ratificar sus primeras declaraciones. No obstante, nunca se pudo aclarar uno de los detalles que más intrigó a los investigadores, incluido al propio Vale: la imposibilidad de localizar al supuesto joven que desapareció al recibir el haz luminoso del tubo que portaba uno de los humanoides. Tras estudiar el suceso, queda claro que algo inusitado sucedió en la ciudad de Voronezh, pero las pruebas definitivas pueden estar durmiendo en algún oscuro archivador, aguardando otra revolucionaria perestroika. Espero que el caso os haya gustado. Hemos intentado exponerlo aquí en España Paranormal con todos los datos de la época, con todos los titulares de la época,
y con todas las noticias que se dieron en ese finales del año 1989. Podéis encontrar imágenes de todas estas entrevistas en internet, en YouTube. Podéis buscar informe semanal OVNI de Voronev y vais a poder encontrar el reportaje que se hizo en aquellos días posteriores al incidente. Allí los periodistas españoles entrevistan in situ en el parque a niños y adultos que fueron testigos de este peculiar caso. Espero que hayáis disfrutado de este clásico de la ufología. Espero que os haya gustado y si queréis informaros más acerca del tema, tenéis la caja de comentarios para hacernos todas las preguntas que necesitéis. Esperemos que os haya divertido, que os haya entretenido y que sobre todo os haya hecho pensar. Pensar en la posibilidad de que seres de otros mundos nos estén visitando con regularidad. Y como comentábamos en el anterior capítulo, quizá estén los gobiernos a punto de darnos la gran noticia. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí. Si estás en YouTube, recuerda suscribirte, dejarte un likeazo y recordarte también que tienes un montón de casos muy importantes del fenómeno OVNI que puedes escuchar y ver aquí en nuestro canal. Un saludo a todos, muchísimas gracias y que descanséis.